Un día que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: Tú eres el Mesías de Dios. Lucas 9, 18, 20. El ejercicio de la fe supone varios desafíos. Entre ellos, las renuncias a todo aquello que contradice o que desvirtúa la creencia en Dios, generalmente relacionadas con hábitos, conductas que a la luz de la fe han de considerarse inadecuadas. Desafía también la persistencia, ya que si bien para muchos se hace difícil comenzar a creer, para muchos otros la dificultad radica en seguir creyendo, ya sea cuando adviene la desgracia o simplemente cuando las cosas derivan aburridamente normales. Al respecto, dice Tomás de Kempis en su libro Imitación de Cristo: Jesucristo tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, pero muy pocos que lleven su cruz. Tiene muchos que desean el consuelo y muy pocos que quieran la tribulación. Entre tantos otros desafíos que plantea la fe, uno de los más complejos consiste en el abandono de la soberbia que nace como producto de su práctica, con un agravante, dado que la fe produce confianza y que ésta es precisamente uno de los atributos que la validan. La observancia de la más mínima duda genera un conflicto objetivo e inevitable, puesto que la fe no admite duda y es esta también una condición incuestionable. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:13. Ahora bien, si la fe no admite duda, una persona de fe ha de caracterizarse por su exceso de confianza, y esto en función de su creencia absoluta en el respaldo que proviene de aquel en quien reposa su fe. Y he aquí donde dicha convicción podría derivar en soberbia. Si mi fe encuentra respaldo de aquel en quien se fía, ha de ser, por lo demás, verdadera. Y si mi fe es verdadera, aquella que no es mi fe ha de ser, por lo tanto, amañada. Constituye así la soberbia un verdadero peligro para el ejercicio de la fe y consolida su relación estrecha con el pecado original. Entronizado en su fe, el creyente en defensa de la misma observa con agravio otras manifestaciones de fe que se alejan de su experiencia personal con Dios, y en un acto de convencido heroísmo espiritual las invalida. No fue ajeno a este sentimiento el discípulo amado. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Lucas 9, 49, 50. Qué difícil es entender a Jesús y qué difícil actuar en consecuencia de su ejemplo. De esta manera, otro reto que supone la fe consiste en aceptar su diversidad, su capacidad de ajustarse a la experiencia personal de quien decide abrazarla conservando su condición de universalidad, sin que esto suponga hacerse frágil. Al contrario, en la medida en que la fe se adecúa a la experiencia de cada individuo que decide creer, se solidifica. Esta es otra de las maneras en que Dios manifiesta su misericordia, haciéndose cercano, alcanzable. La fe está a disposición de judíos y gentiles. Cuestionar entonces la diversidad de la fe constituye un acto de soberbia. No digo que la fe sea tan versátil como diversas sus potenciales manifestaciones, ya que esto, si bien se aleja de la soberbia,
se acerca demasiado a la herejía. Sin embargo, sí cuestiona la ecuación que iguala la veracidad de mi fe con su condición de única. Así, la legitimidad de mi fe, que me otorga la confianza y el respaldo absoluto en quien reposa, que es Dios, no supone la ilegitimidad de otras manifestaciones de fe, que reposando también en Dios, se caracterizan distintas. Jesús deja claro que lo que realmente importa es que reconozcamos en Él el camino, la verdad y la vida. Y exige que este reconocimiento le sea otorgado decididamente, sin vacilaciones, y en función de ello nos ha legado una promesa. Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Lucas 12:8. Y es ahí donde debería estar nuestra atención, teniendo presente en quién tenemos puesta nuestra confianza, y que, en función de la fe, el que no está contra nosotros, está con nosotros.